En este audio no pretendo convencer a las personas de lo expuesto en él. Este relato está basado en hechos reales vivido por el autor en 1960, y publicado su libro en 1976, expone hechos increíbles y de necesidad de una investigación exhaustiva por parte del lector, ya que me pareció un tema muy importante. Mi único objetivo es compartirlo con vosotros y si fuere del vuestro agrado que podáis sacar provecho de este. Gracias, os agradezco. ¿Dijiste, Zai, que el Papa Gregorio XVI está en Apu? Sí. Lo conocerás, es el único Papa que está con nosotros. Pronto regresará a la Tierra para continuar con sus propósitos de positivizar a los maestros de la enseñanza de Jesús para que se acerquen más idóneamente a los hombres. O sea que ha adquirido todas la sabiduría que ustedes poseen, Zai. Sí, Ivanka. Todos los terrícolas la aprenden en poco tiempo. Tú ya empezaste a tener experiencia de eso, respondió Zai y luego prosiguió. Cuando regresamos Jenny y yo a París nos comunicamos con Engels, a quien conocía de muchos miles de años atrás. Empezamos a escribir en torno a los principios de unificación de los hombres y las reglas del trabajo dentro de ella. Unos meses después los gobernantes de Prusia y Francia, saturados de la influencia negativa solar, nos expulsaron de París. Nos instalamos en Bruselas. A pocas semanas de nuestra llegada, un cura del lugar me entregó una carta del Vaticano. Al abrirla me sorprendí, pues me enteré que el remitente era el Papa Gregorio XVI. Entre otras cosas me decía esto: conocí la noticia de que te han expulsado de París y te has establecido en Bruselas. Los segundos me consuelan porque estoy viendo que los perseguidos por la justicia de los injustos ya tiene quienes las comprendan tanto como para abrirles de su casa y ofrecerles hospitalidad. El Señor es nuestro guía y protector. Él habla al hombre por medio de vuestros labios. Orad, hijos míos, para que Dios os proteja. Recibid mi bendición, terminaba. Mientras leía la nota, el sacerdote entregó a Henry un paquetito y se despidió. La visita fue seca, sin conversación y muy breve, como la de la policía cuando venía a comprobar que no había fugado de la sociedad. Abrimos luego el paquetito y encontramos adentro 1200 taleros. Nos sorprendimos. Nuestra alegría fue inmensa, porque ese dinero nos permitía relacionarnos mejor con los terrestres. Mas eso no acabó allí. El sacerdote nos visitaba al término de cada 2 meses, entregando a Jenny una cantidad de dinero que oscilaba entre 1000 y 1500 taleros. Así fue todo el tiempo en que el Papa Gregorio XVI estuvo al frente del papado. Jenny y yo escribimos un libro sobre esto y lo enviamos a una editorial inglesa, pero los escritos fueron destruidos por casualidad, y nunca se publicó. ¿Dijiste, Zai, que habías conocido a Engels, hace miles de años? ¿Cómo fue eso? Sí, Ivanka, conocí a Ad hace 20.000 años en la región terrestre que nosotros llamamos Atlanta. ¿Dónde se encuentra esa parte de la Tierra? ¿Cómo se llama ahora? Está en la parte sur del globo terrestre. Se llama ahora América del Sur. ¿Por qué se llamaba antes Atlanta? En idioma apuniano Atl quiere decir agua, y Anta, parte del lago. Cuando los apunianos encontraron la Tierra y la acondicionaron para la vida, le dieron el nombre de Atlanta, uniendo las dos palabras. También llamaron así a la primera ciudad fundada por ellos en la Tierra durante el último poblamiento. Mas cuando ésta se hundió, la parte de tierra separada por el agua volvió a llamarse Atlanta o Atlant. Ese nombre, nosotros y los terrícolas, hemos dado a esa región después del hundimiento de la ciudad de Atlanta. Entonces hubo un tiempo en que América del Sur se llamó Atlant. Así es, a esa región de la Tierra llamaron así sus habitantes durante cientos de miles de años, hasta que los soldados de Alejandro de Macedonia desembarcaron en ella varios miles de años atrás. Los rebeldes que apresaban por subversión en los países ocupados, los transportaba al paraíso terrenal llamado así por Alejandro de Macedonia en forma de burla, y que hoy es América. ¿Qué hicieron aquellos rebeldes después? Los soldados de Alejandro lo dejaron en Atlant. Apenas se vieron libres, empezaron a imponer a los ciudadanos de Atlant sus costumbres adquiridas por la influencia solar, negativa. De acumular, dividir, no trabajar, explotar y hacer guerra. Pronto se organizaron en ejército que ocupaban poblaciones de nativos y los adiestraban, por la fuerza, en las artes de la guerra, que los atlantes desconocían por completo. Así empezaron a competir por dominio territorial, pervirtiendo la positividad de los lugareños hasta el punto de tornarlos belicosos, precipitándolos en guerras y destrucción. ¿Cómo eran los ciudadanos de Atlant cuando los visitantes, Zai? Eran positivos, Ivanka.
Vivían en colectividad, y conservaban aún muchas de nuestras formas de vida. A causa de la fuerte influencia de los rayos solares que actúan sobre esta parte del planeta, los atlantes no habían adelantado mucho, pero conservaban los conocimientos de la antigüedad que sus antepasados habían aprendido de nosotros. Consideraban el trabajo algo esencial para la vida y no huían de él, como el hombre actual. Vivían en una sociedad fraternal, practicaban el altruismo y el trabajo colectivo. No usaban el dinero. No conocían la explotación. Los adultos y sanos trabajaban según su especialidad y repartían todos los bienes entre sí, fraternalmente, según la necesidad de cada uno. Hablaban el idioma apuniano. La reproducción y la vida conyugal dependían de un acuerdo, conscientemente experimentado. Se sometían los protagonistas a diversas pruebas, previamente escribían utilizando, en gran parte, el alfabeto apuniano. Los sucesos especiales, los de mayor importancia, los anotaban en piedra para que así perduraran por el mayor tiempo posible. No habían olvidado que la Tierra había sido poblada por nosotros 3 veces. Recordaban que el planeta terrestre había sido azotado por una terrible tempestad atmosférica y que los apunianos Ad, Amno y Ono según idioma terrestre y Az, habían dirigido el último poblamiento terrestre, por más pequeños que fueran. Pero lo que más me sorprendió fue el ver que rendían culto al sol. ¿Por qué rendían culto al sol? ¿Qué los impulsaba a eso, Zai? Cuando sucedió la explosión que desintegró a Tu, como ya lo observaste en la pantalla de tiempo, los apunianos que sobrevivieron en la parte más grande del planeta, por mucho tiempo creyeron que el sol era la fuerza máxima del espacio, y que Apu lo había ocultado en su interior, egoístamente. Creían, pues, que Apu se había portado mal con otros planetas al ocultar la bola de luz en su vientre hasta que ésta se rebeló contra su comportamiento egoísta, y salió al espacio por la fuerza, provocando el desastre. Entonces, por temor y respeto, empezaron a rendirle culto al sol. Esa creencia persistió, como lo dije, hasta que los apunianos adelantaron y descubrieron en laboratorios que los rayos solares ejercen mucho más acción negativa que positiva sobre los seres y cosas. Convocaron entonces a una reunión a todos los científicos apunianos del espacio. Estos revisaron sus estudios efectuados y encontraron el sol más dañino que beneficioso. Los principios innatos de cada apuniano para rechazar lo negativo dieron fin al asunto. Con eso cesó toda forma de religiosidad hacia el sol. Pero los ciudadanos de Atlant, por las milenarias interrupciones de comunicaciones entre Apu y la Tierra, no se enteraron de los adelantos de sus antepasados y siguieron las costumbres antiguas. Ese fenómeno, Ivanka, no solo involucró a los antiguos habitantes de Atlant, sino también a todos los habitantes del planeta terrestre. Los apunianos que poblaron la Tierra por tercera vez vivieron en la época en la cual aún existía en Apu respeto y temor al sol. Al establecerse ellos en la Tierra, la parte negativa de los rayos solares aumentó esas creencias de los recién llegados habitantes y la herencia genética las transmitía a las generaciones venideras. Así, pues, Ivanka, llegó un día en que padres, hijos y nietos sentían temor del sol y todos inventaban formas diferentes de pleitesía para que no los castigara. Los que habitaban en la parte norte de la Tierra y alrededor de los polos, donde los rayos solares ejercen la menor influencia sobre los seres, empezaron, aparte del sol, a idear personajes superpotentes, primero, y luego progresivamente les exageraban sus cualidades hasta que los atribuyeron la creación del universo, de los seres y de las cosas. Así, conforme transcurría el tiempo, cada familia humana en la Tierra llegó a tener su protector imaginario, cuyos atributos los transformaban en omnipotentes, describiéndoles en diferentes enseñanzas, denominadas luego religiones, a cuyos fines encaminaron también mi enseñanza. Mientras aquello estuvo sucediendo en lo que hoy es Europa, Asia y África, los habitantes de Atlanta, influidos por las fuerzas negativas de los rayos solares, seguían creyendo en el sol y lo tributaban homenajes y veneraciones. Ivanka se sorprendió por las palabras de Zai, que según ella entendía, explicaban la aparición de las religiones entre los habitantes terrestres. Para asegurarse preguntó: ¿así fueron creadas las religiones, Zai? Sí, Ivanka. La desintegración de Apu, a causa del nacimiento del sol, fue motivo de un temor irracional que indujo a los apunianos antiguos a crearse diferentes protectores. Con el transcurrir del tiempo, los hombres modificaron esas creencias según sus intereses particulares, tales como el privilegio de sufrir en la tierra para vivir después de la muerte, autorización para someter a sus semejantes y alimentarse sacrificando a otros seres vivientes.
Solo la aparición del sol originó en los apunianos antiguos la idea de crearse protectores o dioses, según la expresión actual del hombre. Aquella catástrofe determinó los orígenes de diferentes ideas entre los antiguos apunianos, tales como el construir fortalezas subterráneas y en la superficie, capaces de soportar las futuras desintegraciones, si se producían. ¿Hay esas fortalezas en la Tierra, Zai? Los apunianos que la poblaron en 3 ocasiones siguieron viviendo con la educación, cultura, poderes y conocimientos que habían tenido en su planeta Apu de donde vivieron. Sabían, pues, que su planeta había sufrido un desastre y para cada parte de él que repoblaban en el espacio, tomaban toda clase de precauciones que les pudieron servir de protección ante una nueva catástrofe. Esa es la razón por la cual apenas llegaron a la Tierra, construyeron indestructibles fortalezas, algunas de las cuales, los terrícolas conocen y llaman pirámides. Pensaban que si se repetía la desintegración, se salvarían en sus fortalezas, volando por el espacio, convirtiéndose en meteoros y satélites. Indudablemente, les ha servido algunas veces. Por ejemplo, en las que construyeron antes de que la Tierra fuera envuelta en llamas, que científicos provocaron por error, cientos de apunianos terrestres se salvaron, encerrándose en ellas. Sin embargo, la mayor parte de las fortalezas construidas en diferentes épocas fueron destruidas, unas atrapadas por el lodo, y otras quemadas. Solo unas cuantas construidas después del diluvio fueron salvadas, que luego los jefes de diferentes pueblos, ya negativizados, modificarían en sus formas inferiores y las utilizarían para fines personales. Dime, Zai, ¿por qué fuiste aquella vez a Atlante? Había visitado el planeta Bin, ubicado dentro de la galaxia que los terrestres llaman Láctea, a la cual también pertenece la Tierra, y me enteré de que un pedazo despedido por la erupción solar había caído cerca de la orilla del Atlante en el Océano Pacífico. Aquel fragmento, al tocar el agua, había producido unos gases, que por la influencia de los rayos solares se convirtieron en negativos, y destruían plantas, animales y personas. Se corría, pues, el peligro de que la población vegetal y animal de Atlant se afectara o desapareciera por completo. Entonces fui para ayudar a nuestros hermanos terrícolas. Pero aquel veneno, como decía vosotros en la Tierra, había sido sumamente veloz y eficaz, negativamente. En solo 2 días terrestres se había esparcido por todo el territorio de Atlant. Logré detenerlo, pero había hecho efecto sobre la composición celular de los seres por estar en galaxias lejanas que distan millones de años luz, no nos enteramos a tiempo de lo que ocurría, y por eso llegué con retraso para dar mi ayuda. Las plantas quedaron muy poco contaminadas, porque hice que se precipitaran lluvias torrenciales ionizadas, que las lavaron, pero las personas resultaron bastante afectadas. Aquello hizo que la civilización de Atlant y la de otros habitantes terrestres se detuviera por muchos miles de años más cuando ese efecto celular sea eliminado por completo, en los que descienden de aquella gente afectada surgirá una inteligencia velozmente positiva, que cambiará la civilización, y los adelantos de los humanos terrícolas se aproximarán a los nuestros. ¿Qué pasó con ese meteorito, Zai? Se hundió en el Océano Pacífico y se apagó. ¿Entonces también el Océano Pacífico está envenenado? No. Solo quedó un poco afectado, lo que apenas pudo originar el desarrollo anormal de algunos peces, y otros animales acuáticos, pero eso no es dañino para los terrícolas. El meteorito solo desprende su veneno cuando entra en contacto con los rayos solares. Una vez hundido, no es activo. Dime, Zai, ¿en qué lugar de Atlante aterrizaste aquella vez? Aterricé en un lugar llamado Azla, ubicado en la costa del Pacífico, a unos 60 kilómetros del mar. ¿Cómo se llama ese lugar ahora? Se llama hoy, Nazca, y pertenece a la nación del Perú. ¿Por qué aterrizaste precisamente en ese lugar? ¿Había algo especial en aquella parte? Sí, Ivanka. Aquel lugar guarda los más especiales recuerdos tanto para nosotros como para los terrestres. Ellos, sin embargo, lo ignoran. ¿Cuáles son esos recuerdos, Zai? Cuando los antiguos apunianos supieron que los terrícolas habían provocado la tormenta atmosférica que ocasionó la inundación de la Tierra, acudieron en su ayuda. Después de acondicionar la superficie terrestre para la vida, decidieron poblarla de nuevo, como ya lo sabes. Escogieron entonces 4 lugares de la Tierra para utilizarlos como lugares de aterrizaje. El primero de esos campos, que nos serviría para el desembarque de personas y animales, fue construido en Azla, o Nazca, como se llama ahora.
El segundo de esos lugares o campos de aterrizaje, según se estila decir hoy, fue construido en Chicha, ahora llamada Chichen Itza, que hoy pertenece a la región de México, el tercero en Atlanta, ciudad de Atlántida, hoy hundida, y el cuarto en Choukoutien, en territorio chino. ¿Cómo me gustaría conocer esos lugares, Zai? Cuando aprendas nuestra vida y costumbres, desarrolles tus poderes a nuestra manera, y decidas quedarte en Atú, podrás visitar todos esos lugares. Pero, por ahora, puedes verlos con la pantalla del tiempo, que es igual. Ivanka presionó uno de los bolones que se encontraba en el brazo de su silla. Al frente, a unos metros de distancia, apareció la pantalla que ella había utilizado antes. Entonces pensó en el campo de aterrizaje de vehículos extraterrestres en Nazca. Inmediatamente, vio un desierto que se extendía desde la orilla del mar, del Océano Pacífico, hacia el este. A continuación, en la pantalla apareció un vehículo apuniano algo diferente de los que Ivanka conocía. Aterrizó a poca distancia de un alto risco ubicado, al parecer de Ivanka, a 1,5 kilómetros de la orilla del mar. 4 apunianos salieron del vehículo, se encaminaron hacia el peñasco. Como el risco era bastante alto, los apunianos apretaron botones de sus chalecos, lo que les permitió elevarse, y empezaron a volar por sobre la roca, como si fueran abejas. Era mediodía, y el sol apuntaba con sus rayos sobre los extraterrestres, que no estaban acostumbrados a soportar su calor. De pronto, uno que se encontraba algo más arriba que los otros, sacó de su bolsillo una pastilla y la tiró hacia el cielo. Al instante, en lo alto se formó una nube ligera y blanca, que dio sombra a los apunianos que se preparaban para efectuar un trabajo en la Tierra. A continuación, uno de ellos extrajo un objeto parecido a una pistola y apuntó hacia el peñasco. Del aparato salió una especie de humo blanco que igualó la superficie de la piedra, y trazó la figura de un candelabro. Los tres apuntaron con objetos parecidos a brochas, con mango en forma de botella, que despedían chorros de aire a fuerte presión. La gigantesca figura quedó terminada en pocos minutos. Al final, el que había hecho el trazado apuntó con otro artefacto a la piedra para ionizarlas, y la figura se hizo luminiscente, dando la impresión de que señalaba hacia el sureste, en dirección a Nazca. ¿Por qué hacen esa figura allí, Zai? Preguntó Ivanaka. Esta fue la señal de aterrizaje que orientaba a los vehículos apunianos hacia el campo de aterrizaje que luego hicieron en Aztla, hoy Nazca. Estos hombres construyeron también los otros campos de aterrizaje, de los que ya hablamos, en los cuales dejaron figuras de candelabro de diferentes tamaños. ¿Cómo se llaman esos hombres, Zai? Sus nombres son Azinoi. A pesar que los terrícolas han sufrido grandes y diferentes contrastes que detuvieron los adelantos de la civilización, en sus memorias existe el recuerdo de Adiam. La memoria de aquellos hombres pasó genéticamente de generación a generación, durante millones de años hasta que al fin fueron unidos erróneamente, resultando así Adán, al que siempre se le ha atribuido, en diferentes formas, el haber sido el primer hombre que habitó el planeta terrestre. ¿Cómo consiguió ese apuniano que esa piedra se hiciera luminiscente, Zai? Se trata de una combinación de iones positivos, que continúan iluminando hasta que sean neutralizados por otra sustancia, más fuertemente ionizada, concluyó. ¿Qué representa esa figura que acaban de tallar? ¿Es el signo de algo? Sí, Ivanka. Esa figura es el signo que los apunianos antiguos idearon para utilizarlo como símbolo distintivo de Atú. Nosotros lo llamamos Rai, es símbolo de la vida y sus componentes. El mango o tallo del candelabro representa la vida, uno de los brazos representa el movimiento, otro la química, factores que los apunianos consideran la ley de la existencia, y el tercer brazo representa el trabajo. O sea que los apunianos consideran también al trabajo parte esencial de la vida. Sí, así es. La existencia es trabajo o acción continuas, y si cesara solo por unos minutos, la existencia desaparecería para siempre, porque la vida de todo ser depende de esa acción continua. ¿Desde cuándo los apunianos usan el candelabro como su emblema? Lo usan desde épocas muy antiguas. Antes que Apu explosionara por el nacimiento del sol, los apunianos ya habían establecido el candelabro como su símbolo. Luego, cuando empezaron a viajar por el espacio, en cada planeta que visitaban dejaban su emblema, el candelabro, esculpido, grabado, tallado, dibujado. Las veces que se ha poblado la Tierra, los apunianos que allí se quedaban como pobladores también usaban tal símbolo.
Pero con el transcurrir del tiempo, a lo largo de millones de años, y por la influencia negativa de los rayos solares, ese símbolo perdía importancia a los ojos de los habitantes de la Tierra hasta que se olvidaron por completo de su verdadera significación, pues lo usaban como un simple aparato que sirve para sostener velas encendidas. Recuerdo, Zai, que el Pope Sabo contaba a sus amigos haber visto en las pirámides de Egipto dibujos de candelabros de 4 brazos. ¿Esos también fueron dibujados por los apunianos? Sí, Ivanka, después de que ocurrió el desastre en Apu, sus habitantes agregaron un brazo más, al emblema que representaba la tranquilidad cósmica espacial. No lo olvidaré, Zai, respondió Ivanka, y mirando la pantalla vio que los apunianos que acababan de tallar el candelabro de los Andes abordaban su nave. Rato después el vehículo se elevó a cientos de metros de altura y enrumbó en la dirección que parecía estar señalando el candelabro. A continuación los navegantes dirigieron su nave por sobre los cerros y montañas, hasta que apareció sobre un extenso valle, rodeado de cerros, lomadas y colinas. Dieron varias vueltas por los alrededores y luego descendieron en el centro de la pampa. ¿Qué van a hacer allí, Zai?, preguntó Ivanka, sorprendida. Y, van a construir un campo de aterrizaje. ¿Para qué, Zai? Para allí desembarcar a los apunianos que van a poblar la Tierra. No te olvides que estás viendo los sucesos que acontecieron durante el tercer poblamiento que los apunianos efectuaron en la Tierra, subrayó Zai. Mientras tanto, Ivanka vio que desde el cielo descendían otros 2 vehículos, iguales al primero. Se detuvieron a poca altura sobre la superficie, y empezaron a volar en direcciones diferentes. De repente, el vehículo que Ivanka había visto antes en la pantalla, cuando sus tripulantes tallaban el candelabro, emitió un haz de rayos, color de fuego, apuntó con él a la superficie y empezó a abrir en el suelo largos y profundos surcos hundiendo las piedras y la tierra, convirtiéndolas en un barro de color blanqueado, que rebosaba por los costados, y que luego regresaba a su lugar, llenando los surcos por completo, convirtiéndolos así en largas líneas, de rectitud fantástica. Así, pues, Ivanka observaba cómo los apunianos construían su primer campo de aterrizaje donde desembarcarían luego a los pobladores de la Tierra, por tercera vez, ascendientes de todas las razas humanas, y mientras uno de los vehículos seguían abriendo surcos, que se convertían en líneas que formaban diferentes figuras geométricas, peces, aves y una gigantesca figura en forma humana, los otros 2 agrandaban la pampa, fundiendo los cerros y lomadas por los alrededores y, en otros lugares de la pampa, levantaban pequeños oteros como platier. En algunos minutos la pampa de Aztla, hoy Nazca, se convirtió en un conjunto de líneas, figuras y canchas como para campos deportivos. ¿Por qué han dibujado esa figura humana tan gigantesca, Zai? Nosotros en Apu, Ivanka, como ya lo has comprobado, construimos las ciudades siempre en forma de seres, sea humanos como os llamáis vosotros, o animales. Esa gigantesca figura significa que allí hay población apuniana. Ahora la van a ionizar, para que alumbre como el candelabro. ¿Y por qué tantas líneas y caminitos? ¿Para qué sirven esos oteros? Cada una de esas líneas que estás viendo tiene su significado para nuestros pilotos. Desde arriba, del espacio, los que navegan y guían las naves espaciales obtienen por medio de esas líneas y figuras, con ayuda de los rayos máximos que despiden nuestras máquinas, la información sobre todo lo que deseen saber del planeta. Dime, Zai, ¿por qué en aquel entonces se necesitaban campos o pistas especiales para que los apunianos aterrizaran con sus máquinas, y cómo ahora aterrizan en cualquier lugar, hasta en el techo de un edificio? Tú estás viendo, Ivanka, escenas de una época muy remota. En aquel entonces, los apunianos no poseían todos los adelantos de hoy. En esos tiempos sus viajes de Apu a la Tierra duraban 26 a 52 años terrestres. Esa es una de las razones por la cual los apunianos que se quedaron en la Tierra hicieron un calendario, según lo llamáis vosotros, de un ciclo de 52 años terrestres, o sea el tiempo que demoraban los vehículos para el viaje de ida y vuelta de la Tierra a Apu y viceversa. Esa fue, durante y después del tercer poblamiento, la razón por la que los terrícolas ajustaran sus cálculos de tiempo según la llegada de los vehículos apunianos, que les traían instrucciones, medicinas y consejos sobre cómo defenderse de la influencia de la parte negativa de los rayos solares. Luego, el valor que se atribuía a ese ciclo se vio reforzado. ¿Por qué, Zai? Dio la coincidencia que el hundimiento de Atlanta ocurrió al final de un ciclo de 52 años.
Ese desastre se sumó a los terroríficos recuerdos dejados por el nacimiento del sol, que los sapunianos guardaban en su memoria, y entonces unieron el ciclo de 52 años con la creencia en el sol, e influenciados ya por su parte negativa hicieron su calendario solar pidiéndole, mediante diversas formas de ofrendas y sacrificios, que ese tormento no sucediera con la Tierra. ¿Cuántos años terrestres han transcurrido desde que se construyó ese campo de Aztla o Nazca, Zai? 1.024.000 años terrestres, billón, sistema francés. El trabajo que acabas de ver, los apunianos lo empezaron un día que en Apu lo llamamos Mazat, que se repite cada 52 años, y que aproximadamente correspondería al sábado terrestre, de donde se deriva el nombre de Aztla, tanto, Zai. Sí, Ivanka, tal es la cantidad de años que han transcurrido hasta ese día, desde que los apunianos construyeron aquel símbolo que hoy acostumbran llamar Candelabro de los Andes, y el primer campo de aterrizaje después del diluvio para repoblar el planeta. ¿Pueden los terrícolas establecer ahora por algún medio la antigüedad de los objetos construidos en aquella época? La mayor parte de los trabajos que los apunianos realizaron en la Tierra, tanto antes del nacimiento del Sol como durante los poblamientos, están ionizados positivamente y nunca envejecen. Siempre están como si fuesen hechos en la misma época de las investigaciones. Sus edades oscilan entre 1 millón y muchos trillones de años terrestres. Más, respecto de los objetos que no fueron ionizados, los terrícolas pueden determinar, con cierta aproximación, parte de la edad de algunos, y la totalidad de la de pocos. Tú ya sabes que todo lo que los terrícolas descubren en favor de los adelantos es inspiración que los apunianos les irradian por medio de iones positivos. En épocas remotas, nosotros tampoco podíamos determinar las antigüedades, ni podíamos volar a las velocidades de ahora. Éramos mortales, no teníamos poder alguno sobre la materia ni muchos adelantos que hoy tenemos. Pero nuestra unión, el estudio y el trabajo colectivo nos permitieron descubrir las máquinas que por medio de los iones positivos nos muestran el pasado y predicen el futuro. Descubrimos la sangre positiva que renueva las células procreativas que utilizamos para el engrandecimiento extrauterino de los seres, la desintegración e integración de la materia que utilizamos para la encarnación, y otros adelantos que los terrícolas también descubrirán cuando se unen fraternalmente para eliminar el dinero y la explotación, y empiecen a trabajar colectivamente, subrayó Zai. Quisiera ver esos lugares de América, tal como están ahora, Zai. Tú ya conoces la manera de conseguirlo, Ivanka. Tienes que pensar en lo que deseos ver y así se hará. No lo olvidaré, Zai, respondió ella y pensó en los trabajos hechos por los apunianos en América del Sur. Enseguida, en la pantalla apareció un enorme lago rodeado por cerros y lomadas. A sus orillas, Ivanka vio unas gigantescas construcciones arruinadas ubicadas en una desolada altiplanicie. Sus paredes estaban construidas con unos gigantescos bloques de piedras, artísticamente tallados y colocados unos sobre otros con tanta perfección, que la mayor parte de las junturas, el ojo humano apenas podía distinguir. A continuación, vio un enorme pórtico de varios metros de altura construido de un solo bloque de piedra. Todo eso era asombroso. Se sorprendió y exclamó: ¿Qué es eso, Zai? Esta es una ciudad que los apunianos construyeron durante el segundo poblamiento, o sea, después que el fuego provocado por los terrestres había ya destruido la vida en la Tierra. Pero ¿cómo pudieron trasladar esas enormes piedras talladas que a mi opinión pesan varias toneladas? Así es, Ivanka, el peso de las piedras que componen esas paredes llegan, en algunos casos, a 15 toneladas. Esa construcción es hoy imposible de realizar por los terrícolas actuales. Pero los apunianos construyeron la ciudad utilizando los poderes que aprendían en nuestros colegios o universidades, como dicen los terrestres. Tallaban las piedras en cualquier lugar de la Tierra o cualquier otro planeta, las desgravitaban y las trasladaban con sus máquinas voladoras a los lugares provistos, sin dificultad alguna. Ya en el lugar de construcción las pulimentaban con máquinas especiales, utilizando iones positivos. La colocaban una sobre otra, tan artísticamente que los ojos humanos difícilmente podían distinguir las uniones. ¿Pero por qué tendrían que elegir la ciudad en un lugar tan desolado, rocoso y montañoso? Zai responde: Pedro te ha contado lo de las catástrofes que la Tierra soportó después de separarse de Apu. Sí, Zai, lo sé todo. Entonces comprenderás con más facilidad la construcción de esa y muchas otras ciudades sobre la superficie terrestre, que ahora solo son ruinas, misteriosas e inexplicables para los terrícolas.
Antes que la Tierra fuera azotada por el diluvio, provocado por los terrestres, el planeta rotaba en torno a su eje ecuatorial, y esta parte de la Tierra de la que ahora estás observando las ruinas, en aquel entonces estaba ubicada donde hoy está el llamado Polo Norte. Tenía, pues, diferentes aspectos y significado, que luego conocerás. ¿Cómo se llama este lugar ahora, Zai? Los terrestres de ahora le llaman Titicaca. Los anteriores lo llamaron Titka, que proviene del apuniano Tuit, que significa lago con sus alrededores. ¿Por qué la Tierra cambió de eje de rotación, Zai? Después que los terrestres dañaron la atmósfera se desataron violentísimos huracanes, que azotaron la Tierra y la movieron como si fuera una bola de madera. Esto provocó el cambio del eje de rotación del planeta y la alejó también del Sol varios millones de kilómetros. Cuando cesaron las tempestades, la Tierra estaba girando alrededor de su eje ahora polar, pero en su superficie se había producido innumerables cambios. El frígido clima de los polos congelaba regiones del planeta y las que antes del diluvio habían estado congeladas, ahora se derretían con el calor. O sea, Zai, que este lago que ahora llaman Titicaca, antes del diluvio estaba en el Polo Norte. Sí, Ivanka, y además este es un recuerdo natural que el planeta terrestre lleva consigo desde que fue separado de Apu por el nacimiento del Sol. Hay muchas construcciones y una gran variedad de restos apunianos en la Tierra, pero ese lago, la Tierra lo lleva consigo desde que fue despedida de Apu por la explosión. Cuando los apunianos encontraron la Tierra en el espacio, la única depresión que contenía en su fondo lodo y una pequeñísima cantidad de agua era este lago, que ahora llaman Titicaca. ¿Cómo se llamó esa ciudad que ahora vemos en ruinas? Los apunianos la llamaron Tuia. Hoy los terrícolas la llaman Tiahuanaco. Dime, Zai, ¿qué significan esas figuras que están talladas en las piedras de la portada? Son tallados que representan a apunianos vestidos en trajes que usaron para navegar por el espacio, en diferentes épocas. Pero esas figuras que se ven sobre sus cabezas, sobre las partes traseras de los vestidos, que terminan en forma de cola de gallo, son diferentes instrumentos que utilizaban durante sus viajes para lograr la desgravitación, la desintegración e integración, vientos, lluvia, aterrizaje, despegue. Y tantos otros fines. Los apunianos de hoy, como estás viendo, llevan en sus pecheras los botones de mando para obtener esos resultados. Ivanka pensó preguntar para qué servían unos objetos parecidos a antorchas que la figura de los apunianos sostenían en sus manos derechas, pero antes de que hiciera la pregunta, Zai le respondió. Esos objetos que llevan en sus manos son signos que solo usaban los apunianos que se dedicaban a poblar los planetas del espacio y de hacer los actos para la vida. Tú has visto que Ad, An, Noi y Az usaban vestidos de esa clase cuando tallaban el candelabro de los Andes. Así, pues, Ivanka, el cambio de rotación de la Tierra ocasionó también muchos cambios en su superficie y eso nos hizo más difícil realizar el tercer poblamiento. ¿Por qué? A causa de las tempestades y del cambio de la rotación terrestre, alrededor de la Tierra, se había formado una atmósfera muy negativa para la vida celular. La superficie terrestre había sufrido un enorme cambio en su aspecto físico. Antes del diluvio la superficie terrestre era en general llana, con unas cuantas lomadas, pero después se convirtió en enormes picos y montañas no aptos para la vida de los seres. Los ríos habían variado su curso y la mayoría de ellos corría por entre lugares intransitables, dejando así la mayor parte de las pocas pampas y llanuras, sin posibilidad de ser utilizados para el riego de los campos y otros fines de trabajo. Observa la pantalla de poder máximo y te darás cuenta cómo era la Tierra antes del diluvio, y cómo quedó después. Ivanka miró la pantalla pensando ver la superficie de aquella parte de la Tierra tal como era antes del desastre atmosférico, y vio que al norte de la ciudad de Tiahuanaco, se extendían inmensas pampas y llanuras sin ningún cerro, pero adornadas con muchísimas ciudades, grandes y medianas cuyas formas arquitectónicas eran como las de las ciudades de Atú. Se sorprendió al ver que a los alrededores de la laguna Tika se extendían inmensas llanuras, pobladas de bosques y pueblos. Qué bonito habría sido este lugar antes del diluvio, Zai. Mucho, Ivanka. Desde la laguna Tika hasta la ciudad de Kutsak, había 34 ciudades. Todas fueron dañadas por el diluvio. ¿Cómo se llama hoy esa ciudad, Zai? Cusco. Fue construida por el apuniano Kutsak, durante el segundo poblamiento. Allí Kutsak organizó la primera industria química de la Tierra. Luego observarás en la pantalla toda la historia de esa ciudad, que fue una de las más importantes para los terrícolas de aquellas épocas.
Verás también la construcción de los campos de aterrizaje de Chichén Itzá, Atlanta y Choukoutien, los campos auxiliares de Akip, hoy Egipto, donde su fundador Akip estableció la primera escuela en la tierra. Observarás también cómo se construyó la ciudad de Rain, hoy Roma. Presenciarás las construcciones de las ciudades en los fondos de los mares de Apu y otros planetas. Tienes que visitar a esa gente para que te des cuenta cómo vive bajo la superficie marina. Recién has empezado a ver nuestra forma de vivir, nuestra organización, educación, trabajo, los poblamientos de otros planetas. Tienes que conocer todas las obras anteriores y actuales de los apunianos en la Tierra y en el universo, igual que nosotros, para poder viajar por el espacio. ¿Por qué no vemos todo eso, Zai? Como sabes, hoy es el día de la sabiduría. Tengo que visitar todos los turnos de las industrias. Son muchas. Me gustaría que vieras nuestro laboratorio de procreación extrauterina de los seres, la fábrica de nuestras máquinas voladoras, la elaboración de células, los laboratorios de sangre artificial, nuestras escuelas, el colegio donde pronto ingresarás para estudiar nuestros poderes y sabiduría, para viajar por el espacio. Hay que viajar a la Tierra para ayudar a nuestros hermanos, ¿no es así, sí, Zai? Así es, respondió Ivanka, sorprendida, calló por unos instantes, y Fuego preguntó. Dijiste, Zai, que tienes que visitar todos los turnos de las sabidurías, ¿cómo es eso? Nosotros en Abu, Ivanka, tenemos un sistema de trabajo diferente de los que hay en la Tierra. Como te has dado cuenta, acá el tiempo laborable es de 3 horas, durante 3 días a la semana, según cómputos en tiempo terrestre. Nuestro trabajo nunca se interrumpe. 50 trillones de apunianos trabajan solo 3 horas durante 3 días a la semana, turnándose. El resto de los días lo utilizan tal como te lo explicó Pedro. Cada ciudadano de Apu, después de cumplir 10 años de edad, terrestres, empieza a practicar diversos trabajos, estudiando, como verás más adelante. Ivanka quedó en silencio. Lo que acababa de escuchar le trajo el triste recuerdo de la organización de trabajo que se practica en la Tierra, donde muchos trabajan durante el día entero, soportando el hambre y torturas. A pocos les basta trabajar unas horas para vivir cómodamente, otros lo tienen todo sin trabajar, y muchos, quieren trabajar pero, no hay trabajo. Miró la pantalla. Estaba apagada. Zai le tocó el hombro, y le dijo. Tienes que estudiar, Ivanka, para positivizarte. Hay que viajar a la Tierra para guiar a nuestros hermanos terrícolas y enseñarles para que empiecen a trabajar como nosotros. Así es, Zai, no lo olvidaré, respondió ella, emocionada. Mira, allí vienen nuestros amigos. Exclamó el apuniano. Ivanka miró y vio a Kai, Pedro y Gad, que se acercaban sonriendo. Se habrán cansado de conversar. Tendrán que ir al recuperamiento de energías, dijo Pedro al llegar. Fue maravillosa la charla con Zai, Pedro. No lo olvidaré alegremente. Te traigo una noticia, Ivanka. ¿Cuál es, Pedro? Acabamos de ver a Mirko y Marinko. ¿Qué? Respondió Ivanka, tus hermanos, Ivanka, están aquí, añadió Ki, vamos para que los veas. Gracias por escuchar este audiolibro, espero os haya gustado. Escucha el próximo capítulo, y si deseas inscríbete a mi canal o deja un comentario, exprésate libremente sin limitaciones con lo que pienses en este momento. No lo olvidaré. Todo por los demás.